Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago. Santiago, estamos en el capítulo 4. Nos habíamos quedado viendo desde el primer versículo, ¿no? Venciendo la amistad con el mundo. Y la única manera era de someterse a Dios completamente. Vencemos al mundo dominando el egoísmo y la maldad. Vencemos al mundo dominando la codicia y la envidia. Vencemos al mundo amando y obedeciendo a Dios en todo. Vencemos al mundo oponiéndonos al orgullo y recibiendo la gracia y el favor de Dios. Qué maravilloso. Y hacemos frente, no aceptamos al mundo haciendo frente al diablo, dice, ¿no? Entonces, en Santiago 4, versículo 7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo, entonces Él oirá. Por eso es que debemos obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios, eso es lo que hace frente al diablo. Y el diablo no puede hacer nada porque no tiene poder. Él solo utiliza la sugestión, él utiliza sentimientos, emociones, ¿ve? Para que doblegue ese dominio propio que tengamos y nos dejemos arrastrar por los sentimientos, las emociones, por lo carnal que dice, ¿no? Por eso resistimos al diablo cuando no practicamos el pecado. El verdadero arrepentimiento nos lleva a no volver a pecar. Entonces, inclusive hay ayunos, oraciones para poder expulsar demonios, echar fuera demonios, unidos en ayuno y en oración, buscando a Dios con humildad y siempre buscando esa presencia de Dios en nuestra vida. Porque en Hechos 10:30 dice, y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y he aquí, un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. ¿Quién era? Jesucristo mismo. Él estaba orando, Cornelio. ¿Ve? Y así hacemos frente a Satanás, haciéndonos amigos de Dios. Por eso hoy continuamos con Santiago 4, versículo del 8 al 10, que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué maravilloso ver acá, ¿no? Acá hay una promesa que el Señor cumple cuando hacemos estas cosas. Primero dice, busquémoslos de todo corazón a Él. Sin miedo, dice, sin ese temor a la condenación, sin ese temor al castigo físico, sin ese temor que Dios va a aplicar todo el rigor, que no nos va a aceptar, que no va a permitir que ni siquiera le hablemos. No. Él dice, si ustedes se acercan con un corazón humilde, con un corazón reconociendo que Dios es tu Padre y necesitas la ayuda de tu Padre, necesitas el cuidado, la protección, necesitas el consejo, la sabiduría.
necesitas que te abrace. Entonces puedes expresarle todas tus heridas, todas tus preocupaciones, todo lo que te está sucediendo. Porque es una promesa que se cumple. Cuando uno le busca a Dios de todo corazón, en oración, Él está ahí. Él se acerca a nosotros. ¿Ve? Así como ese buen samaritano se acercó al hombre que estaba tirado al lado del camino porque había sido asaltado y estaba medio muerto. Ese samaritano se acercó porque tuvo compasión en su corazón del hombre de verlo herido, con tanto dolor en su cuerpo y no poder levantarse, ni siquiera poder hablar para pedir auxilio. Entonces fue conmovido dentro de él ese samaritano y se acercó. Y así es nuestro Padre. Él también se conmueve con nuestro dolor. Él también se conmueve con nuestra tristeza. Porque Dios tiene ojos. Dios tiene oídos. Dios tiene boca. Dios tiene un corazón con un amor tan grande. Vio llorar a su Hijo Jesucristo. Escuchó decir, Padre, esta copa es muy, muy fuerte. No quisiera beber, pero que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Y por supuesto que el corazón del Padre estaba llorando, pero tenía que cumplirse el plan de Dios para que hoy nosotros podamos recurrir a Él, acercarnos con esa confianza en que nos acercamos con el corazón de Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Entonces la promesa se cumple si nos acercamos con humildad de corazón. Dios se acerca a nosotros. Y viene la segunda parte. ¿Sí? Le confesamos nuestros pecados. La tercera parte dice, limpia las manos. Limpia tus manos. Bueno, generalmente la tentación viene y cuando haces lo malo, son tus manos involucradas, la acción que perjudica. Entonces por eso dice, limpiar las manos, o sea, buscar la sabiduría para recordarnos lo malo que hizo nuestras manos y recordar que nuestras manos han sido ungidas por Dios para hacer siempre el bien, para trabajar bien, para ayudar al prójimo. ¿No? Y entonces dice, ¿con qué limpiamos nuestras manos? Con la verdad, con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios. Cuando tenemos la sabiduría, el conocimiento, el pensamiento de Dios, cuando tenemos el plan, la voluntad de Dios en el corazón, entonces nuestras manos son guiadas por esas palabras y solamente van a hacer siempre el bien. Esa es la manera de limpiarse las manos, con la verdad, con la palabra de Dios. Entonces nuestros hechos son de bien. Y también dice, no solamente la parte externa, tus hechos, las manos trabajan para la parte externa, pero ¿cómo está tu corazón? Dice, ustedes, de doble ánimo, purifiquen vuestro corazón. Qué maravilloso, ¿no? La sangre de Cristo, dice, limpia, como blanca lana, deja todo puro.
Que no podamos albergar alguna duda, que la promesa de Dios no se cumple o está tardando en cumplirse. Esa es la raíz del doble ánimo. Decimos, estoy que oro, estoy que ayuno y ayuno y ayuno. Sirvo en la iglesia, me congrego los domingos, pero no veo cambio, no veo que nada mejora, porque el doble ánimo hace cerrar los ojos espirituales y los oídos espirituales. Ya no sigues escuchando con esa misma pasión la palabra de Dios y ya no hace que se abran y vean lo que todavía no está materializado, pero lo vean para que lo crean, sigan firmes. Dice, nosotros vivimos por fe y no por vista, creyendo, lo vemos, creyendo nuestro milagro, creyendo que nuestra oración ya ha sido respondida por Dios. El Señor nos dice, déjame limpiar ese corazón de doble ánimo. Déjame saber el poder que tiene la sangre de Jesucristo, porque Él hizo el trabajo perfecto. Fue un trabajo perfecto y único que pagó toda deuda de condenación del pecado. Qué maravilloso, ¿no? Y entonces, purificado nuestros corazones, podemos recibir la paz, podemos recibir el gozo, podemos recibir la sabiduría de Dios. Y cuando ponemos en práctica la sabiduría de Dios, crecemos y maduramos en la fe. Y si maduramos en la fe, nuestro carácter se está haciendo cada vez más semejante al carácter de Cristo. Y si tenemos un carácter semejante al de Cristo, todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras, todos serán de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces así tendremos manos limpias y corazón puro, que es conciencia limpia. Qué maravilloso, ¿no? Y es por eso de que dice, los que se creen que están bien, que están alegres, los que se creen que no han cometido errores, que no han pecado, que no le han fallado a Dios, conviértase a Dios. Que su risa se convierta en lloro, que el gozo se convierta en tristeza, porque deben saber, dice, que no hay ni uno justo, no hay ni uno que es perfecto en este mundo. De una u otra manera está cometiendo errores. Y entonces necesitamos la pureza y la limpieza interior. Renovación de nuestra mente, sanidad de nuestras heridas, ¿eh? Restauración del alma. Eso solo sucede cuando reconocemos el pecado, y al reconocer ese pecado nos trae una tristeza enorme por haber causado dolor el corazón de Cristo. ¿Eh? Y eso hace que delante del Señor, dice, seamos humildes,
Y esa humildad delante del Señor, Él hará que seamos exaltados ante los demás. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, la palabra es clara. Dice, hagámonos amigos de Dios. Y Él se hará nuestro amigo. Si estamos pecando, dejemos de hacer el mal, dejemos de pensar mal, de sentir mal, de hablar mal y de hacer el mal. Si queremos amar a Dios, pero también queremos pecar, hoy debemos tomar la decisión. Hoy. No postergar para mañana o para el domingo. Le voy a pedir al pastor para que ore y deje de pecar. No, hoy debemos tomar la decisión. O Dios o el mundo de pecado. Así que pongámonos tristes. Y lloremos de dolor. Porque hemos entristecido el espíritu. En un corazón humilde que empiece a florecer ese arrepentimiento sincero delante del Señor. Y estemos seguros que Él nos premiará. Amén. Dice, siempre el Señor está dispuesto a ser nuestros amigos. Y entonces Él nos purificará. Él nos va a capacitar. Y Él nos va a premiar por el trabajo que hacemos. Todo trabajo que hacemos para Dios, todo trabajo que hacemos con limpia conciencia, todo trabajo que hacemos dejando de lado el pecado, el Señor tiene un premio listo para darnos, aparte de la bendición que Él ya ha prometido, de siempre cuidarnos, nunca desampararnos, estar con nosotros, de sanarnos cualquier dolencia. Solo tenemos que decir, Señor, gracias. Cuando hay alguna dolencia, viene a mi cuerpo, siento algún dolor, alguna fiebre, alguna cosa, dolor en cualquier parte del cuerpo, voy, busco a mi Padre, me pongo de rodillas y le digo, gracias, Señor, por la sanidad. Porque en la llaga de Cristo se fueron todas las enfermedades y la sangre de Jesús me cubre. Y tu promesa dice de que ninguna enfermedad me tocará, ninguna plaga llegará, porque está cubierta la morada. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén? Y Dios cuida, y Dios protege, y Dios libera, y Dios sana. Solo hay que creer, confiar en Él, ser humilde y mostrar ese verdadero arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Hermanos y hermanas, hay premio, hay recompensa. Ese es nuestro Padre. Nuestro trabajo no es en vano. Nuestro sacrificio no es en vano. Nuestro sufrimiento no es en vano. Bendito sea el Señor. Sigamos. Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Esta porción de Santiago nos va a hablar sobre el juzgamiento que levantamos hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo. Cuán fácil somos de juzgar a los demás. Y generalmente el juzgamiento, a veces, ¿cómo se llama? No tenemos esa posición de juez, ¿no? Sino que el juzgamiento también viene oculto, asolapado, con la crítica. La palabra de Dios dice, si tú criticas a tu hermano,
ya lo estás juzgando. Y ahora veamos qué dice Santiago. Versículo 11 dice, capítulo 4, versículo 11 dice, hermanos, no murmuren los unos a los otros. Y los sinónimos de murmurar son susurrar, son rumorear, chismear, y sobre todo el chisme, ¿no? Alguien te cuenta algo de su error o de su pecado de otra persona, te cuenta, y ¿qué hace el chisme? Tú vas y le encuentras a la otra persona, pero le cuentas exagerando. Y esa otra persona le cuenta a otra persona y por su parte exagera, y entonces ese chisme y ese pecado se va haciendo más grande. Por eso dice, hermanos, no murmuren los unos con los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley, Dios, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y esto hay que tener mucho cuidado en la interpretación, porque el Señor no nos está diciendo que callemos el pecado. Tampoco nos está diciendo que lo publiquemos y le restreguemos en la cara el pecado que está cometiendo el pecador, sino que debemos tener la sabiduría, porque hay otra versión que dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez, y Él es un juez justo. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar al prójimo? Y Jesús fue muy claro en esto. En Mateo 7, versículos del 1 al 5, Él dijo, no se conviertan en jueces de los demás. Y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Muchas veces, cuando cometen pecado contra nosotros, inmediatamente levantamos un juicio y junto con ese juicio está directamente la condenación. Lo condenamos. ¿Ve? Pero el Señor nos está diciendo, no sean duros con ellos al juzgarlos, porque el único que juzga a todos es Dios. Y Él toma en cuenta cómo haces ese juicio de valoración con los demás. ¿Eh? ¿Cómo estás recibiendo tú las acciones malas que están haciendo los demás contigo? A nuestro Señor le interesa cómo está nuestro corazón. ¿Eh? Y entonces Él quiere transformar todo eso, transformar la manera de pensar, de sentir, para que obremos bien. Bueno, cuando nos dice el Señor, no juzguen, no está diciendo que
ocultemos el pecado o que no tenemos en cuenta el pecado, sino que el pecado es pecado y debe saberse que ese hecho es pecado. Pero ahí mismo tiene que estar esa gracia para poder ayudar a la otra persona que se dé cuenta y pueda enmendar ese error. Bueno, ayudar a que Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, empiece a traer ese verdadero arrepentimiento, que se dé cuenta que no solamente está pecando contra nosotros, sino lo que principalmente sucede es que está pecando contra Dios. Y cuán terrible debe ser cuando entremos en el juicio. Cuán terrible será para los que no conocen y no tienen a Cristo y entren al juicio con Dios. Y en Mateo 2 dice, Mateo 7:3, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen los otros y no te das cuenta de las muchas cosas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo de la otra persona hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una tremenda rama. ¿Qué está diciendo? Que el verdadero juicio que hagamos a la otra persona tiene que ser con un corazón sano, limpio y puro. Ya vimos los versículos anteriores. Que no tengamos ese doble ánimo. Que no tengamos un corazón herido. Nosotros juzgamos muchas veces de acuerdo a los traumas, a las heridas que hemos pasado. Y eso el Señor no quiere que sea así. Jesús ordena directamente juzgar. No juzgar, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso lo dice en Juan 7:24. Aquí tenemos una pista sobre el tipo correcto, el tipo incorrecto de juzgar como personas humanas. Usando este versículo y varios, podemos elaborar y darnos cuenta que hay ciertos tipos de juicio pecaminoso que como cristianos no debemos hacerlo. Por ejemplo, está el juicio superficial, que es malo ante los ojos de Dios. Juzgar a alguien con base solo de las apariencias. Es pecado. Es absurdo sacar conclusiones antes de enterarse bien, de investigar bien los hechos. Como dice en Proverbios 18:13. Simón, el fariseo, juzgó a una mujer con base en su apariencia y su reputación, pero no pudo ver que la mujer había sido perdonada. Por tanto, se atrajo el reproche de nuestro Señor Jesús por su juicio, un juicio superficial e injusto. Existe otro juicio, el juicio hipócrita, que también es malo ante los ojos de Dios y no debemos practicarlo. El mandato de Jesús de no juzgar a los demás en Mateo 7:1 está precedido
por comparaciones con los hipócritas, como lo vemos en Mateo 6, y seguido por una advertencia contra la hipocresía. Cuando señalamos el pecado de otros, mientras cometemos el mismo pecado, nos condenamos a nosotros mismos, dice Romanos 2:1. Ese es el juicio hipócrita. Juzga, por ejemplo, a otra persona de mentiroso, cuando yo soy también igual de mentiroso. El juicio severo o implacable también es malo. Debemos mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres, dice Tito 3:2. Los misericordiosos alcanzarán la misericordia, dice Mateo 5:7. Y como Jesús advirtió, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, serás medido. Mateo 7:2. Wow. Si tenemos misericordia, Dios tiene misericordia de nosotros. Y si somos orgullosos en juzgar a los demás, Dios dice aborrece a los orgullosos. Hay el juicio santurrón. Estamos llamados a la humildad y Dios resiste a los soberbios. En Santiago 4:6. El fariseo de la parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano confiaban en su propia justicia. Y desde esa orgullosa posición juzgó al publicano. Sin embargo, Dios ve el corazón y se negó a perdonar el pecado del fariseo. Porque, ¿cómo oraba el fariseo? Yo no soy como este. Cuidado. Ese es el juicio del santurrón, el juicio falso. La Biblia claramente prohíbe dar Proverbios 19:5. Que a nadie difames, dice Tito 3:2. Entonces, a todos nosotros los cristianos debemos tener cuidado en juzgar o de ser intolerantes cuando hablamos del pecado de otros. Debemos oponernos, sí. Dios odia el pecado, nosotros también debemos odiar el pecado. Pero no debemos permitir la injusticia, el engaño, la traición. Para eso tenemos la verdad, para hablar, para dar testimonio. Porque dice, la verdad nos hará libres. Por eso siempre, siempre, cuando nos encontremos en esa situación y en esa tentación de poder juzgar a los demás, primero oremos y pidamos la dirección del Espíritu Santo y dejar que Él obre. Si va a hablar en ese momento, que hable, sino que calle. Debemos llevar esa vida que agrade a Dios. Dejando que Dios juzgue, porque Dios va a pedir cuentas a todos. No nos preocupemos. Está obrando injustamente con
con uno. Y si es una persona amada, que es una persona íntima de la familia, si es un hermano de la fe, el Señor dice, acércate y hazle conocer que lo que está haciendo está mal. Aprovecha para compartir versículos bíblicos sobre lo que está haciendo. Entonces la palabra de Dios, el Espíritu Santo, va a empezar a redarguir dentro de aquel que está cometiendo el mal. Ese es nuestro trabajo. ¿Ve? Ese es nuestro trabajo. Digamos así, entre comillas, ese es nuestro juicio justo. ¿Ve? Dejar que Dios juzgue, pero nosotros ayudar, porque somos hecho luz. El Señor nos ha encomendado ser luz y sal en este mundo. Nos ha nombrado embajadores de la paz, para no andar en contiendas, en peleas, en lucha. Nos ha entregado el Espíritu Santo para tener dominio propio y dominar nuestra lengua. Y no ser ligeros en hablar. Nos ha entregado el Espíritu Santo para mostrar mansedumbre. Y recordar que también Dios nos ha perdonado. Así como Él nos ha perdonado, perdonar nosotros. Antes de hacer un juicio contra el pecador, recordemos que hemos sido perdonados también nosotros. Entonces, el mandamiento de que no juzguemos a los demás no significa que no podamos mostrar discernimiento entre el bien y el mal con los demás. Cuando Jesús habló de no juzgar a los demás, no quería decir que no se pueda identificar el pecado como lo que es. Al pecado se llama por su nombre, como lo que es. Y así también se trata al pecado. Qué maravilloso. Entonces, tengamos cuidado cuando estemos ante estas circunstancias. No seamos ligeros en juzgar, sino tener misericordia, tener compasión y empezar a ayudar. Pero ¿cómo me dirás si estoy herido? Justamente ahí es cuando sana tu corazón el Señor. Porque estás mostrando amor, obediencia a Dios. Estás mostrando humildad. ¿Eh? Estás dejando todo en manos de Dios. Ya no quieres hacer tu propia justicia. ¿Eh? Qué maravilloso. Continuemos. Terminamos el capítulo 4 de Santiago con el título que dice, no os gloriéis, dice, del día de mañana. Santiago 4, versículos 3 en adelante, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15,
En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Versículo 16. Os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Wow. Mira, hay otra versión que dice, no sean orgullosos. Escuchen ustedes lo que dicen, a los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad y allí nos quedaremos todo el año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Cada uno de nosotros no es dueño de nuestro destino. Cada uno de nosotros no fija el tiempo de vida en este mundo. Cada uno de nosotros no tiene verdaderamente el poder para hacer lo bueno. El mundo nos obliga a satisfacer todas las necesidades para estar feliz. Pero el reino de Dios dice que en Cristo está toda la fuente de satisfacción para los hijos de Dios. Cosa que no tengan necesidad de buscar nada de lo que es del mundo, sino tomar mano del reino de Dios. Y entonces, en la voluntad de Dios, nosotros estamos aquí. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él nos creó antes de la fundación del mundo. Nos puso nombre. Él sabe todo el tiempo de vida que vamos a tener. Él ha puesto un plan y un propósito para nuestra vida. Nos entregó a su Hijo para que ese plan se cumpla. Y cada día estamos siendo perfeccionados para poder vivir eternamente en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora, hablando del juicio final. Y ningún hombre sabe el día y la hora que va a morir, que va a dejar este mundo. Solo Dios lo sabe. Y entonces nos llenamos de orgullo que hacemos planes de aquí a mañana, a 5 años, a 10 años, a 20 años. En vez de decir, Señor, tu maná me das cada día y cada día tengo que recibirla, cada mañana tengo que salir. El pueblo de Israel, cuando pidió pan, Dios le dio en la mañana. Al caer el rocío, le dio el maná del cielo y la gente tenía que salir a recibir el pan y luego comerlo en su casa, junto a la familia, de acuerdo a los integrantes de la familia. No podían tomar un pan más, 2 panes más, por si acaso, para el lonche o para el calentadito del día de mañana. No. Si habían 5 integrantes en la familia, solamente eran 5 panes. ¿Eso qué nos enseña? Nos enseña a que cada día Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos, pero hay que ir al encuentro de Él, hay que ir a la fuente y recibir con amor, con humildad, y luego comerla para desarrollarnos, para crecer, para madurar, para amar y ser obediente a Dios. Si tú no te alimentas del maná, si tú no te alimentas de la palabra de Dios, no creces espiritualmente.
tu fe no se afirma, tu alma no se sana, tu pensamiento no se renueva, tu boca habla tonterías. Y entonces empiezas a juzgar, lleno de orgullo, lleno de soberbia. Y eso es lo que no quiere Dios. Por eso cada mañana son nuevas las misericordias de Dios, para decir, Señor, gracias por este nuevo día. Padre, si es tu voluntad, cuídame al salir y hazme volver con... Y si volvemos en la noche, le damos gracias al Señor. Descansamos, el Señor renueva nuestras fuerzas y al día siguiente nuevamente, nuevas son sus misericordias. Y cuando nosotros humildemente declaramos que tu misericordia es la que necesitamos hoy, el Señor nos da su gracia y su favor para que toda la sabiduría, toda la palabra que está atesorada en nuestro corazón, esa es la que se haga ese día. Si obramos bien, venceremos el mal. Si hablamos bien, venceremos todo mal pensamiento. Bendito sea el Señor. ¿Ve? ¿Cómo pueden hablar? Dice, cuando ni siquiera saben lo que va a suceder mañana. ¿Alguno de ustedes sabe lo que va a suceder mañana? ¿Alguno de ustedes cree en Nostradamus? Que ya les dijo lo que va a suceder y cuándo va a suceder. Esa es santería, brujería, astrología y todas las cosas que aborrece Dios. Y no andemos pues afanados, ¿hasta cuándo voy a vivir? Sino a decir, gracias Señor por la vida que me das, porque sé que cada día estás trabajando en mi perfección. Bendito sea el Señor. ¿Eh? Por eso dice, versículo 15, si bien debemos decir siempre sé, en nuestras oraciones, a veces hacemos oraciones queriendo que Dios haga lo que nosotros queremos, pero eso no es el motivo de la oración. La oración es para que nosotros, espíritu, alma y cuerpo, nos alineemos a la voluntad de Dios, al plan de Dios. Entonces, cuando nos alineamos al plan de Dios, Él nos otorga todo el poder, todo el amor, para que se cumpla el Señor ha establecido para ese día. Y entonces no hay orgullo, no hay de qué ufanarse, no hay de qué jactarse. Sin Cristo nada podemos hacer. Con Cristo todo lo podemos. Somos más que victoriosos en Cristo. Entonces, siempre tratemos de evitar, tratemos de sacar de raíz todo orgullo que pueda haber en nuestro interior. Toda jactancia. Tiene que venir la humildad, recordar cómo Cristo murió en la cruz. Si nosotros hacemos o sabemos lo que es bueno y sabemos hacerlo y no lo hacemos, estamos pecando. ¿Qué más? Bien, hemos llegado a la hora, hemos terminado el capítulo 4, la próxima semana estaremos en el capítulo 5. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Padre Santo. Tú eres grande, poderoso y eterno, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, a que limpies, Señor, nuestras manos, Padre. A que sanes nuestro corazón, Padre Santo. Que restaures nuestra alma, Señor. Pongas carbón ardiente en nuestra boca, Padre. Que tu palabra cobre vida, Señor, en nuestro interior y empiece a renovar, a transformar el espíritu de nuestro entendimiento, Señor. Empiece, Señor, a hacer esa vasija nueva en nuestro corazón
para que sea recibido todas tus riquezas en gloria, Señor. Padre, tú restauras nuestra alma, toda injusticia, todo pecado que hayamos cometido, tú nos has perdonado, Señor. Y asimismo perdonaremos a los que cometen pecado contra nosotros, Señor. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo que vive en nosotros, Señor. Y nos guía porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nos guía siempre a hacer eso, Señor. A tener el carácter semejante al de Él. A no juzgar, Señor, sino a discernir y ayudar a que puedan discernir y reconocer su pecado, puedan arrepentirse, venir a ti, Señor, y empezar esa nueva vida. Padre Santo, gracias en esta noche, Señor, por cada uno que se han conectado. Padre, tu presencia nos invita a acercarnos a ti, Señor, y creer cuando nos dice, quiero ser tu amigo. Gracias, Señor. Nos refugiamos en ti. Señor, levantaremos esas manos santas, sin ira, sin contienda, Señor. Gracias por consolar nuestros corazones. Gracias por unirnos en Cristo, en amor, Señor, en perdón. Gracias, Señor, por traernos ese entendimiento, esa sabiduría, Padre Santo. Gracias por conocer tu ministerio, Padre. En Cristo seguimos, Señor, unidos, Padre Santo. Nos darás fuerzas, Padre. Nos librarás, nos cuidarás. No permitirás que ningún enemigo, Señor, venga a estorbar lo que tú ya has planificado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esa transformación verdadera. Produciremos abundante fruto, Señor, de arrepentimiento. Que tú seas siempre glorificado, amado Padre. La gloria sea a ti, Señor, en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén.